Sí, hermano. Dímelo, Guido. ¡Se lo damos en 3! Claro que reviento, tú tienes autismo. Claro que te gano por tu gran egocentrismo. ¿Qué vas a hacer? Entonar y doble tempo. Tanto viajar para simplemente hacer lo mismo. Oye, ¿qué estás hablando? Si yo soy sicario, de seguro que este niño no sabe ni el silabario. Tenés razón, tengo autismo y soy sicario porque estoy hablando con un rival imaginario. Pero si eres sicario, obviamente que lo eres, tú lucras en anglo, pero tu nivel no es para tanto. Bueno, soy tan muerto fuera del timón en barco. ¿Y por qué? ¿Por qué lucro, weón? Sería un excremento. ¿Por qué? Porque le pongo precio, pero a mi talento. ¿Qué te estás hablando? Te divido los fragmentos, te separo, te equiparo y te disparo al momento. Por el tema de mi free pongo la condena. Este no supera el ki. Obviamente puede que tengas talento, pero no me supera. En la constancia y sudor dice la Rock Lee. Cállate, que si quiero en tono, yo te desplomo. Te supera el ki, puse el kimono. Si que lo ya te apago, pero tú no podrías hacerlo. No es un halago pescar el micrófono. De verdad, pero esto se comenta. ¿Qué pasa si te reviento con mi octava puerta? Este no es tan bueno. Tengo todo el desenlace. Te encerré, pero cagaste, tengo la llave. Quédate piola, pedazo de trola que tenía 8 puertas, pero traje 9 colas. Así que no te sirve. Apaga la consola. O mejor Raycorex, devuélvete a la pokebola. De verdad, te pregunto de qué vamos. Te corto la lengua o mejor elige una mano. Sirven 9 colas, mejor chupa la bola. Porque con mi fe tengo un Susano. ¿Te diste cuenta que eres un mongolo? Córtame una mano. Esta toca el piano y esta hace los mejores solos. Así que ¿qué te sirve, chibolo? Si no podrías pegarme, te estoy separando de polo a polo. No es verdad y esto lo comento. Doble tempo y respuesta, somos polos opuestos. Pero bueno, tú no tienes el free, no es doble tempo. Porque moví la base en la que te moví. Tú moviste la base, pero yo le puse la clase, así que tú no nace. De seguro el desenlace, weón, para encajar la pista, pa' eso se nace. Puede ser, pero yo la estructuro. Mueve la base, vaselina pa' tu culo. Improvisación y esto lo seguro. Vos no soy tan bueno, la pistola no tiene el seguro. Ahí está la diferencia entre yo, pelmazo. Vos decís vaselina pa' poder darle culo, yo una vaselina y golazo. Así se hace, vos payaso. Lo siento, con tu morbo estorbo, no te hice caso. No es verdad, pero esto te acribilla. Mi golazo no los para, tiene mano de mantequilla. Y demuestro cómo te acribilla. Tu doble tempo y entonación se basa en puras muletillas. Oye, te voy a reventar o enseñarte con el arte a improvisar o dentro del compás, porque tú dices que tengo mano de mantequilla, vos tenés mano de Dida, yo Van der Sar. No es verdad, pero yo lo determino. Si me revienta, me suicido no, pero la determino, no como vos, y yo la sigo. Si explote más que nada porque muero, te llevo conmigo. No, porque eres hueta, simplemente porque quisiste salvar tu planeta, pero no pudiste con tu ritmo y voy a vencer porque quisiste explotar engordando como Cell. No es verdad, pero tengo la actitud, o tal vez engordando con más poder como Majin Buu. Y eso sí es verdad, no soy Cell, pero cuidado con tu celular. Ahora viene con ritmo y le doy el corte. No sabíais que el Majin Buu más fuerte es el que menos porte. Oh, ese es mi soporte, lo siento con este dedo, rompo al Raycorex. Puede ser, pero yo lo reintegro. ¿Qué pasó si se divide con tu Majin Buu negro? Puede ser si yo lo pienso, te vas para el infierno, yo te aterro. Cuidado, Majin Buu siempre salva a su perro. ¿Sabéis lo que pasa, mi pana? ¿Sabéis lo que pasa, mi pana? Separo el Majin Buu bueno y el malo y los dos te ganan. Oh, porque es la misma persona, ¿entiendes? Tu mentalidad aquí no razona. Todos me ganan, pero no pasa nada porque reventé y me salvé para pelear el día de mañana. Pues no soy tan bueno en parrafada. ¿Qué pasa? Parece que en tu mano explotó la granada. ¿Te diste cuenta que eres un tarado? Cacha, eres un tarado. No puedes hacerlo así, yo soy un súper dotado. Tú querías levantarte para pelear mañana. Yo terminé al toque contigo para mañana estar acostado. No es verdad, pero este no la encaja. Cuando te mato, no saca la navaja. Pues no soy tan bueno, no le pega el bombo y caja. Obviamente acostado porque te terminan y te hacen la paja. Tonto, tú no me ganas, solo eres un estorbo. Te arde pronto la caja y bombo. Tú no lo haces así, mi miga. Llega el Kila y te hace girar, pero como un trompo. Obviamente no así, porque tengo estilo propio. No como vos que lo copiaste de otros. Obviamente, y te lo explico en el momento. Lo siento, pero tú pones el nombre y yo el talento. Y ese estilo no es copiado con una rima que yo he tirado. Entonces Raycorex, cuando hay mejorado con la típica
Tu estilo es único, porque son puras críticas. No es verdad, pero me lo dice en serio. Claro, críticas teniendo mi autocriterio. Pero obviamente yo tengo todo el free. Según tú, nadie tiene criterio a menos que voten por ti. No, de verdad que sí que no te pesco a palo. Tenía un mal autocriterio porque te creí bueno siendo que eres entero malo. Yo pensé que yo era malo hasta que me di cuenta que mi flow creció como un regalo. Pero te vais para el suelo, me creo bueno siendo malo. Soy constante siendo malo, llego a bueno. Te vais para el suelo, no hay consuelo. La caña al suelo, vos no sois tan bueno. La caña al suelo. Es que esa es la diferencia entre yo y este insecto. Tú pasáis de malo a bueno, yo paso de bueno a perfecto. Es mi dialecto, porque me incremento. Es perseverancia y talento. Pero hay un defecto y antes de tiempo lo llamaste perfecto. Y eso es verdad, yo lo complemento. Como que no pilla la base y el movimiento. Porque como que se muere, yo la flexeo y lo hago lento. Tú la flexeas y la haces lento. Pero yo prefiero matarte cuático, maniático, pero rápido como doble tempo. Esa es la diferencia entre yo y el dialecto que pongo cuando piso el pavimento. No es verdad, pero forma más completa. Vos no sois tan bueno, mis países no van contra tu maqueta. Oye, vos chupáis la corneta, el que lo así muy rápido, yo le gané a Toretto en bicicleta. ¿En bicicleta? Esa wea tuya, yo en patineta. Así que no te sirve, ya estáis zeta. Tus rimas mierda son libretas. No es verdad, te lo explico en un momento. Yo peor patineta, bajada y con rodamiento suelto. Sí, es verdad. Y no tiene versatilidad. A ver si la pilla, agiliza la movilidad. Pedazo de fiasco, de verdad que este hueonao, de verdad que ya lo mando para el barro. Herí un fiasco porque iba cerro abajo pero sin casco. ¿Puedes grabar? ¿Puedes grabar? ¿Y qué tiene si me rompo la cabeza? De hecho, eso es como sigo teniendo toda la destreza. Oye, no seáis tan retrasado que me pego en la cabeza cayendo, que no erais superdotado. Soy superdotado porque tengo sonetos. Si vos te caís, no te partís la cabeza, rebotáis porque estáis hueco. No tenéis una idea, no herí un level completo, no tienes ni un soneto. De hecho, ya la atrapé, tengo magneto. Corte, tú... Jurado A.